El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Prepara tu Biblia, prepara tu corazón y ábrela en Levítico capítulo número 20. Vamos a estudiar Levítico 20 esta mañana. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Gracias por haber podido conversar contigo temprano a la mañana, Señor. Y gracias por permitirnos estar reunidos a través de internet para escudriñar tu palabra. Señor, que el escudriñar tu palabra aumente el temor de ti en nuestros corazones y aumente la santidad y la pureza. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén. Bien, amados, nos toca Levítico capítulo número 20, así que vamos a ver tres cosas en Levítico 20. Acuérdese, venimos hablando en el capítulo 19, hablamos de recomendaciones de santidad y vimos que era necesario estar consagrados para Él y delante de Él. Y también vimos que es importante estar consagrados respecto del prójimo, de nuestra actitud hacia el prójimo. Y también consagrados en cuanto al uso correcto de las cosas, ¿no? El Señor les había establecido que no hagan mezclas, que no... Hoy están muy de moda los transgénicos, por ejemplo, y hay gente que en nuestro país, en Bolivia, se está peleando para que dejen usar transgénicos y para que dejen usar fertilizantes de un tipo peligrosamente buenos, entre comillas, porque hacen que la cosecha se multiplique mucho más, pero el peligro de eso es que como es artificial, trae efectos secundarios en aquellos que ingieren los alimentos. Bueno, el Señor hablaba de ese tipo de santidad o de pureza o de consagración. Hoy vamos a continuar viendo la consagración y vamos a ver tres tipos más de consagración o tres aspectos en los que tenemos que estar consagrados. Acuérdense, consagrado es buscando santidad, es santificándose constantemente, es apartándose de. Y estos tres aspectos de consagración es, en primer lugar, consagración en cuanto al culto, en cuanto a nuestro culto racional a Dios. También es importante estar consagrados en cuanto a relaciones sexuales. Y también es necesario estar consagrados en cuanto a las cosas inmundas. Vamos a desarrollar esto de acuerdo a cómo la palabra lo habla. Dice así la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Dios aquí está hablando de la importancia de al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y hermanos, hay el pensamiento de que no, Dios es bueno y entonces, pero Él quiere que le adoremos solo a Él, no por un bienestar para Él, sino por bienestar para nosotros. No debe haber nada más terrible para un padre que venga a un hijo y le diga: no, yo tengo otro padre y mejor es mi padre, el que tengo ahora es mucho mejor que vos. Debe ser duro para un padre que se ha esforzado, que ha cuidado a su hijo y de repente su hijo ya lo menosprecia. Bueno, es interesante porque usted verá que al final de esta primera parte, que es consagrados en cuanto al culto, habla de los padres, habla de la actitud para con los padres. Bueno, dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Sabe lo que está diciendo? Ustedes, la manera de consagrarse, cuando alguien sacrifique a sus hijos a Moloch, consagre sus hijos a Moloch, lo que ustedes van a hacer, si alguno de los del medio del pueblo ofrece su hijo a Moloch, lo van a apedrear hasta que muera. Pero muy drástico, pero ¿cómo es posible que Dios haga eso? ¿Por qué hace Dios eso? Porque uno que se contamina a muchos y hace mucho daño al pueblo. Y acuérdese que Dios demanda exclusividad en cuanto al culto a Él. Dios no quiere que cultuemos a otro o a otros que no sea Él.
Entonces voy a poner aquí hijos apartados para Dios. Mientras tu hijo está bajo tu mando, bajo tu gobierno, tú tienes que inculcarle el que tu hijo busque a Dios. Tú tienes que buscar el que tu hijo eh, eh, ame a Dios, persevere en Dios. Tú tienes que buscar eso. Eh, Tus hijos tienen que ser apartados para Dios. A tus hijos, cuando tú les enseñas, cuando tú les hablas, tú les tienes que recordar que ellos pertenecen a Dios, que ellos necesitan buscar a Dios, que ellos jamás van a estar mal aparte de Dios. No dejes que tus hijos se vayan en pos de, no, yo quiero metafísica, nueva era, es que esto es más interesante, no, yo quiero afirmación positiva, no, yo quiero meditación trascendental, porque así me siento. Tu hijo va a sufrir. La razón por la que los santos nos guardamos es porque vamos a sufrir si nos apartamos de Dios, porque todo aquel que ha sido santificado por Dios, ha sido santificado para que viva para Dios, en Dios y por Dios. Pero no solo eso, sino para que la plenitud de su gozo esté en Dios. Israel nunca lo entendió. Entonces Israel no se consagraba y en primera instancia respecto al culto. Y ellos vieron que sus vecinos asesinaban a sus hijos metiéndolos en la panza de un ídolo tipo Buda, pero con la panza vacía. Y ahí eso era un horno, ahí quemaban y hacían que las brasas ardan y ahí tiraban a sus hijos y sus hijos tenían una muerte terrible. O sea, el culto a ese Dios era terrible y era teóricamente el Dios de la fertilidad, así que los tiraban y los quemaban ahí. Mire lo que le digo, hoy por hoy el culto a Moloch ha vuelto disfrazado de progresismo. Y hoy por hoy se está procurando que los gobiernos, mire lo terrible de esto. Hay un movimiento internacional que está procurando que el gobierno de Bolivia entre en la corriente revolucionaria mundial y que el aborto sea aprobado. Es decir, otra vez volver a sacrificar los hijos a Moloch. Pero una cosa es cuando se hace de escondidas, como ha sido hasta ahora, y otra cosa es cuando se hace abiertamente. Hermanos, cuando un pueblo empieza a decaer respecto de su consagración para Dios, es señal de que ese pueblo va a ser destruido. Cuando una familia empieza a decaer respecto de su consagración al Señor en cuanto al culto, es señal de que esa familia va a ser destruida. Entonces, entre ellos era importante, fíjese que dice, lo van a apedrear. De seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Suena drástico, pero es una necesidad, porque uno va a podrir a los demás. Ahora usted me dirá, ¿y en este tiempo qué hago? En este tiempo hay un consejo precioso en la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entre más progre tú eres, más te apartas de Dios. Y cuando hablo de progre, hablo de lo que se está viviendo ahora, ¿verdad? El aborto, la homosexualidad, eso es libre, no, a los delincuentes tienen sus derechos, los derechos humanos, entonces hay que protegerlos y cuidarlos por sobre los que están bien, porque el pobre delincuente se ha hecho delincuente por la necesidad que tiene. En cambio, los que tienen son malos porque no le dan al que no tienen. Consiguió a alguien hacerse de dinero, bueno, entonces hay que quitarle para darle al más pobre. Ese es el espíritu que impera en este tiempo. Y entonces, en pro de eso, hoy se están asesinando a los hijos, la homosexualidad se campea por nuestras ciudades, en nuestras ciudades se hacen adoraciones a los dioses paganos en desfiles que se llaman el desfile del orgullo gay, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate, tú eres pueblo de Dios y aunque vives en un mundo corrupto que se está deteriorando cada día, tú como pueblo de Dios necesitas consagrarte. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Tú eres el encargado de cuidar la santidad de tus hijos hasta que ellos aprendan a tomar sus decisiones. Por eso es importante que tú conozcas al Dios que sigue. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Voy a poner aquí
familias destruidas por no consagrar, por no consagrarse para Dios. Familias destruidas. Y si te pones a pensar, eso sucede en nuestro tiempo. No hay apedreamiento, no hay matanza, pero las familias se están destruyendo. Las familias, hay familias cristianas que no saben qué rato se destruyen. Hay familias cristianas que están peleando por consagrar sus vidas, porque está San Egoísta con Doña Egoísta, y están ahí, cada uno quiere que el otro sea como de acuerdo a la percepción que él tiene de esposa, por ejemplo, o de la percepción que ella tiene de esposo, y ustedes los ven ahí, pero bendito Dios, el Espíritu Santo los está llevando a pelearse con ellos mismos para consagrar sus familias a Dios. Y si miras los hijos de esas personas, los hijos también están mal. ¿Y cuándo esa familia se va a acomodar? Cuando ambos se consagren a Dios. ¿Cuándo esa familia va a ser destruida? Si tú no prestas atención y consagras tu vida en cuanto al culto a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos, por cierto, esto de adivinos habla de consultar a los muertos. Habla de, ay, vino mamita anoche vino mamita y me dijo esto. Anoche vino papi y me dijo esto. Anoche vino mi hermanito menor que se murió y él con cara de angelito y me dijo esto y me dijo que va a pasar esto y esto otro. Eso es adivinación. Pero además adivinación es también ir a que te lean la hoja de coca, el concho de café, que te lean la mano, que te lean, no sé, pues hay infinidad de cosas, ¿verdad? Pero también dice, y la persona que atendiera a encantadores, ¿cómo son los encantadores? Tráigame tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Consígame pelo, foto, cinta roja, consígame, no sé, pues, una prenda de vestir de la persona. Voy a poner aquí apartados de todo tipo de hechicería. La esencia de la hechicería, escuche esto, la esencia de la hechicería es que yo consiga lo que yo quiero por el medio que sea. Esa es la esencia de la hechicería. Por ejemplo, quiero manipular, quiero hacer que las cosas salgan a mi manera, quiero conseguir esto a como dé lugar. No me importa la voluntad de Dios, me importa mi voluntad. Entonces, en pro de eso, o le voy a pagar a Dios, se llama paganismo, que es lo que practicaban en tiempos antiguos, ¿no? Entonces voy a darle $1000 para que él me la convierta a mamita, digamos, ¿no? O voy a pagarle $1000 para que él, no sé, pues, para que me vaya bien en este negocio, o para que mi mujer cambie, o esto. Hoy lo disfrazamos con el nombre de pacto. Voy a hacer un pacto para que cambie mi situación. No necesitas hacer un pacto, necesitas rendir tu vida a Cristo y consagrar tu vida a Cristo. Bueno, la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es decir, vas a morir. Versículo 7 dice, santificaos pues y sed, ¿no está? Santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dos palabras parecidas, pero que una implica acción y otra significa estado. Y está primero, antes del estado, está la acción, santificaos. ¿Cuál es la manera de santificarse? Adorando. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Obediencia. Busco a Dios, creo en lo que Dios dice, obedezco lo que Dios dice. El gran problema de hoy es que no, pero si todo el mundo lo hace. No, pero es que se ha descubierto que... No, pero hay otras maneras. Hay un sitio donde dice en la Biblia de una manera que a mí me gusta mucho. Porque como yo no creo en el diablo, entonces ahí hablan de cosas positivas nada más. Ese es el Dios que yo quiero. No, el otro que habla de que muertes, de que hay que negarse. A mí eso no me agrada. A mí me agrada que me hablen de un Dios que es bueno, que me va a dar todo lo que yo le pida y que me indique qué yo tengo que hacer para que Él me dé todo lo que yo pida. Es decir, yo quiero un Dios más o menos esclavo o sirviente mío.
Entonces, este Dios, yo le voy a dar algo y él tiene que devolverme o le voy a pedir algo, pero que no se meta en mi vida. Santificados, pues, quiere decir apartados, separados. Quiero decirte algo, aún en el paganismo, aún que el paganismo es una burda copia de la relación con Dios, aún en el paganismo, amado, los ídolos demandan cosas, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Tenés que hacerle una fiesta al santo, tenés que hacerle una fiesta a la deidad, etcétera, etcétera. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Oye, necesito saberlos, necesito entenderlos. Hay gente que dice, no, eso era Antiguo Testamento, eso era ley. Yo no estoy en la ley. Sí, estoy de acuerdo contigo. No estamos en la ley, pero la ley se cumple en nosotros. Porque Cristo cumplió la ley se cumple en nosotros. ¿Estás en el cuerpo de Cristo? Cristo está en tu corazón y por ende tú todo estás insertado al cuerpo de Cristo. Entonces la ley se cumple en ti. El amar a mi prójimo ya no es un mandato, es es parte de mi naturaleza. Amo a mi prójimo y amo a Dios. Si soy cristiano de verdad, amo a mi prójimo y amo a Dios, tal como es mi prójimo. Tal como es, lo voy a amar. Claro que si está en pecado se lo voy a decir, necesita saberlo, porque si no se va a ir al infierno. Entonces, como lo amo, necesito estorbarle en su pecado. Porque hay gente que dice, no, yo lo amo, entonces no le puedo decir nada. No, cuando usted ama, usted, aunque le duela al otro, usted le va a decir lo que es malo porque usted no quiere que se vaya al infierno. Ese es el punto. Santificados pues y sed santos, porque yo soy Jehová tu vuestro Dios, y guardad mis estatutos, hermanos. La mejor manera de vivir bien con Dios y de vivir bien en esta tierra, de vivir en paz a pesar de cualquier circunstancia, es guardar los estatutos del Señor y ponerlos por obra. Guardar es recordarlos, es tenerlos presentes, eso es guardar, es atesorarlos, eso es, no, para mí esto es lo más importante. No, pero no es tan así. Ahora la psicología dice que los niños no hay que darles vara, dice que los niños no hay que tocarlos, hay que dejarlos que ellos sean como quieran ser, libres. No, no, un ratito. Eso dice la psicología, que es inventada por hombres. Pero mi Dios habló esto y esto ha venido funcionando en el transcurso de los milenios pasados, desde que Dios se dio a conocer al hombre. Entonces, esto es lo que voy a aplicar a mi familia y a mis hijos. Aunque venga el presidente y me quiera decir cómo voy a educar a mis hijos, a mí el presidente no se mete con mi familia. Quien determina el destino de mi familia es Dios. Dios me llamó a mí a santidad, así que yo educaré a mis hijos no como el presidente dice, ni como dice la psicóloga o la psicopedagoga o el psicopedagogo. No, no, no. A mí, yo voy a educar a mis hijos como Dios manda. Eso es consagrarse. Consagrados en cuanto al culto, sí, tus hijos tienen que aprender que todo se trata de Dios. Tus hijos tienen que aprender que tu vida y la mía es un culto constante a Dios. Cuando olvidamos eso, empezamos a pecar. Ahora, dentro de ese culto, dentro de esa santidad al culto, Dios habla algo que parece que no tuviera coherencia, parece que fuera algo incoherente. Mire, dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Mire la importancia de honrar padre y madre. ¿Sabe por qué tal vez le va mal a usted? Porque usted no honra a su padre y a su madre. Porque usted no honró a su padre y a su madre. Quizá usted fue una persona que destruyó a sus padres. Quizá usted con su actitud, con su egoísmo, con su perversión, con su vicio, destruyó a sus padres, destruyó su hogar. Pues ahora usted tiene la oportunidad, si usted está en Cristo, vuélvase al Señor. Si sus papás están muertos, no importa, pídale perdón al Señor. Y dígale, Señor, ayúdame a que en mi vida no persista esa muerte que hubo en mis padres por causa de mi actitud. Bendecir padre o madre, honrar padre o madre, obedecer padre y madre es parte de la consagración cúltica. Es decir, yo no puedo ir a la iglesia a cantar y adorar si estoy mal con mi padre. No puedo, no puedo. Si estoy mal con mi madre, si estoy odiando a mi padre o a mi madre, no puedo, simple y sencillamente no puedo. Así que consagrados en cuanto al culto a Dios. Acuérdese, consagrados en cuanto al culto empieza con obediencia y termina con honra. Sigo.
Versículo 10. Si un hombre cometiera, cometiera adulterio con la mujer de su prójimo. Aquí hay un asunto, y es que ahora eh, la palabra empieza a hablar de consagración respecto a relaciones sexuales. Mire, se ve todo tipo de aberraciones. Después que termina después que termino el estudio de la palabra, cuando termino cuando termino de transmitir, ahí ponen sugerencia. Y decía, tuvo relaciones sexuales con su sobrina y ahora su hermana le quiere sacar dinero, algo así era. Y entonces empezó, porque se activa automáticamente. Y escuché. Y era un muchacho que había tenido relaciones sexuales con su sobrina, pero él no sabía y su sobrina sí sabía. Y él se prostituía en un lugar y era era un tipo de prostitución medio extraño, que no se veían las caras y no sé qué. Y su sobrina sabía que era él, su sobrina lo escogió a él y etcétera, etcétera. Y uno dice, Dios mío, está tan errado el mundo, está tan zafado el mundo que está tan distorsionado que ahora los niños, 16, 15, 14 años, están cometiendo aberraciones sexuales porque los padres que han andado en promiscuidad sexual, que han andado en suciedad sexual, no han sido capaces de consagrarse por completo para transmitir a sus hijos pureza sexual. Entonces, es necesaria la consagración en cuanto a relaciones sexuales. Fíjese que el Señor manda en todo esto, en lo anterior de no consagrarte en cuanto al culto, la pena era muerte. La pena era muerte. Ahora, en cuanto a las situaciones sexuales, usted verá que también la pena es muerte. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Voy a poner aquí, apartarse del adulterio. Toda mujer que tiene marido no te corresponde y todo marido que tiene mujer no te corresponde. No te es lícito y mereces la muerte. Y si Dios decía que en ese tiempo a su pueblo, según lo natural, según lo material, a su pueblo le decía, maten al adúltero o yo lo voy a matar. ¿Qué pensás que te va a ser exento en este tiempo? ¿Qué te hace pensar que ya dejo a mi marido y dejo a mi mujer y me voy con otro y me va a ir bien, no, pucha, voy a ser más feliz? Probablemente seas más feliz, egoístamente hablando o perversamente hablando, aunque lo dudo. Si sos un verdadero hijo de Dios, eso no va a pasar. Vas a ser un infeliz hasta que confeses tu pecado y hasta que te volvás a Dios y pongas tu vida en manos de Dios. Mientras querrás manejarlo vos por tu cuenta, vas a seguir sufriendo. De hecho, estás sufriendo, sabés lo que hablo, sabés a qué me refiero. No tenés paz en tu corazón. Y tratás de taparlo con todo tipo de cosas, pero no tenés paz, porque el adulterio no te está dejando. Y si el adulterio no te causa ningún problema, está peor todavía porque estás rumbo al infierno. Porque a los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios los inquieta. Pero a los que son criaturas y están de ida al infierno, no tienen ningún tipo de problema después que sus conciencias son cauterizadas. Bueno, si alguien comete adulterio, se morirán. Cualquiera que yaciera con la mujer de su padre, la de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, es decir, con la madrastra. Voy a poner aquí, apartarse de todo tipo de incesto. Ok, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Incesto. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Apartarse de todo tipo. Homosexualidad. Todo tipo de homosexualidad. Y es interesante porque quienes promueven este tipo de prácticas, que por cierto son prácticas de culto satánico, la homosexualidad, le cambian de nombre. Hay todo tipo de nombre, ¿verdad?
lesbianas, no sé, pues travestis, gay, marica, homosexual, un montón de cosas. Pero, amado, no importa que le cambies de nombre hasta que le encuentres un nombre que sea sublime. No importa. Igual la promiscuidad sexual te va a llevar al infierno. Dice, han de morir, cometieron grave perversión, es sumum cúmulo de la maldad. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, van a morir y la culpa es de ustedes, y se van a ir al infierno y la culpa es de ustedes. 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que quiera con la mamá y con la hija, la pena es morirse. No puede haber ese tipo de situación. El que tomare, no, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Ya vio, voy a poner aquí, apartarse de todo tipo de homosexualidad. Apartarse de promiscuidades sexuales. Luego dice, y si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Ya vio, en todos casos habla de muerte, 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 muerte. Y si alguno tomara a su hija, a su hermana, hija de su padre o de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, es decir, de tu tía, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Es decir, sin hijos serán, quiere decir, los vas a matar antes que continúen viviendo y tengan hijos. Versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Hermano, el no consagrarnos sexualmente va a traer terribles problemas, enfermedades terribles, nos va a ir mal, vivir en esta tierra va a ser hastío para nosotros, vamos a llegar al punto en que vamos a estar hastiados de vivir en esta tierra y nuestros días no serán para nada agradables. De eso está hablando. Es por eso la importancia de ser consagrados en cuanto a relaciones sexuales. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¿Ya vio? Entonces es necesario apartarse de promiscuidades sexuales. Y hermano, fíjese que Dios tomó la tierra de los pueblos que estaban, que habían traspasado los límites en cuanto al apartarse de Dios, e introdujo a su pueblo para que viva ahí. Ahora Dios ha hecho otra cosa en el caso de la iglesia, en el caso tuyo y mío. En medio de este mundo de maldad, Él nos ha tomado para sí, es decir, ha tomado nuestros corazones. Ya no nos mete físicamente a un pueblo que tenemos que conquistar físicamente, sino que en un medio que está corrupto espiritualmente, Dios siembra en nosotros la semilla de la santidad. Y Él quiere que su pueblo sea santo. Este pueblo tenía que santificarse para vivir, para estar bien, para que le vaya bien, para prosperar. Bueno, en el caso tuyo y mío, Dios ha dicho, ok, eres santo, te he dado las condiciones, te he dado la capacidad, vosotros no estáis bajo la ley, bajo la gracia, entonces el pecado no se enseñoreará de vosotros. Te he dado la capacidad,
Ahora vive en medio de este mundo inmundo, lleno de cosas y de situaciones contrarias a mí. Vive en este mundo como alguien que me pertenece. Y esa es tu función y la mía. Caminar en santidad, vivir en santidad. Santidad en cuanto a mi manera de cultuar a Dios, santidad en cuanto a mi manera de relacionarme sexualmente. Pero una cosa más, eh, santidad en cuanto a, o consagración en cuanto a las cosas inmundas. Fíjese que ellos debían ser consagrados en cuanto a todo tipo de inmundicia, separados de todo aquello que Dios llama, de comer todo aquello que Dios llama inmundo. Dice, vas a hacer diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Versículo 26. Habéis de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en el versículo 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué suena tan raro este asunto? ¿Por qué suena tan raro? Escuche, escuche. Una de las prácticas de la hechicería es tomar animales inmundos y tenerlos como mascota o comer esos animales. Si usted se da cuenta, de principio a fin, todo este tipo de consagración es consagración respecto al culto a Dios. Toda promiscuidad sexual es una adoración a los Baales. eh, eh, toda, toda, toda práctica con animales inmundos es adoración a los Baales. Era una práctica de la adoración a los Baales. Pero además de eso, el comer esos animales era parte de la adoración a los Baales. Pero además de eso, tú y yo deberíamos estar consagrados, o el pueblo de Dios debería estar consagrado en cuanto al culto a Dios. Ahora te quiero hacer una pregunta, ya aplicando a nuestra vida. Consagrados en cuanto al culto, ¿qué quiere decir? Yo no soy como los demás pueblos. Los demás pueblos minimizan a su Dios. Los demás pueblos creen que Dios es un viejito bueno que está allá arriba. Los demás pueblos piensan que no importa lo que yo haga, Dios me ama y voy a seguir haciéndolo. Y total, esto se trata de vivir mi vida y déjenme vivir mi vida a nadie le importa. Bueno, pues quiero decirte que en el caso de los creyentes, no es así. En el caso de los creyentes, Dios puso límites. Y si tú eres un creyente de verdad y estás transgrediendo esos límites, tu corazón está lleno de tristeza, de estrés, de preocupación, de llanto, de incertidumbre, de inseguridad, si tú eres un cristiano y estás practicando estas cosas. Ahora, si tú crees que eres cristiano y estás practicando estas cosas y esto para nada te perturba, probablemente pretendes ser hijo de Dios y no lo sos. Entonces, el anhelo de mi corazón es que Dios te hable a través de esto, que te mires a través de esto que estamos hablando y que veas la importancia de que eres santo, santo, santo. Igual que tu Dios es santo, santo, santo. Santo de cuerpo, en cuanto a ti y a mí estoy hablando, santo de cuerpo. Es decir, nuestros cuerpos consagrados a Dios. Santo de alma, aunque algunos dicen que somos dicótomos, entonces sí, para los dicótomos, esperen, sáltense esta parte. Entonces, de cuerpo, de alma y de espíritu. Nuestro espíritu ha sido tomado por Dios y a partir de ahí nuestro espíritu gobierna todo nuestro ser. Nuestro espíritu gobierna nuestra alma y nuestro espíritu gobierna nuestra carne. Y a nosotros nos gobierna el Espíritu Santo. Es decir, somos totalmente otros. Entonces, hermano, revisa tu vida, revisemos nuestra vida y miremos que aún yendo a la iglesia podría pasarnos lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no fallaban al templo, pero los más de ellos, dice la Biblia, no se agradó el Señor. Y no lo tomes tan en poco eso de no se agradó. No vas a pensar que el Señor está bravo y que no les habla. No, los mandó al infierno. Los manda al infierno. Entonces ten cuidado. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor es temor reverente, pero también es temor, terror y temblor. Horrenda cosa, dice Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa.
Voy a orar. Padre, gracias por este tiempo, por mis hermanos, por nuestras vidas y gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos en un mundo lleno de maldad, Señor, y un mundo lleno de contradicciones a lo que tú dices y a lo que tú mandas, y un mundo que se muestra deleitoso a aquellos que se apartan de ti, Señor, tú estás constantemente amonestando a tu iglesia para que tu iglesia viva en perfecta santidad delante del perfecto Dios. Señor, encomendamos nuestro ser a ti y te pedimos que nos permitas consagrarnos en estas áreas, en cuanto al culto a ti, en cuanto a las relaciones sexuales y en cuanto a lo que es inmundo o impuro. Dios mío, muchas gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, los veo en un rato para estudiar Jueces.